Distribuciones bidimensionales. El coeficiente de correlación de Spearman es una medida de correlación entre dos variables aleatorias cuantitativas. Su fórmula, R sub S, coeficiente de correlación de Spearman, se obtiene al restarle a 1 el cociente que contiene en el numerador al escalar 6 que multiplica a la sumatoria de un d cuadrado, donde d cuadrado es la diferencia al cuadrado de los rangos de cada una de las observaciones del conjunto de datos. Ya precisaremos un poco acerca de esto. En el denominador tenemos el producto de n, que corresponde al total de las observaciones, que multiplica a n al cuadrado, a ese mismo total de observaciones, restándole la unidad. Este coeficiente es un poco más de cuidado para calcularlo, puesto que puede resultar un poco tedioso su cálculo manual, dado que involucra unos rangos que están determinados a partir de las posiciones de cada una de las observaciones previamente ordenadas en forma ascendente. Entonces, este coeficiente de correlación de Spearman es independiente de las unidades de las variables, al igual que el coeficiente de correlación de Pearson. Es adimensional. Entonces, no tenemos aquí unidades de medida. Este coeficiente de correlación también está determinado entre valores de -1 y 1. Y la relación es también, bueno, en este caso, si R sub S, estamos en el coeficiente de correlación de Spearman, R sub S, es menor que 0, vamos a establecer que la relación es inversa. Si R sub S es mayor que 0, la relación es directa. Y si R es igual a 0, definitivamente las variables no están correlacionadas. No hay relación entre ellas. De igual forma, es probable, es muy posible, de que las variables sean independientes. Este concepto de independencia es un concepto muy importante y amplio en el campo de la estadística. No está determinado precisar acerca del concepto de independencia en este momento, pero vale la pena pues mencionarlo, dado que siempre cuando las variables son independientes, el coeficiente de correlación va a ser siempre igual a 0. Más no implica el caso contrario, que si el coeficiente de correlación es igual a 0, entonces necesariamente las variables son linealmente independientes. Esto requiere realmente unas pruebas de hipótesis y la validación de esas pruebas y de esos supuestos de independencia. Bien, entonces vamos a llevar a cabo el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. Vamos a trabajar con el mismo conjunto de datos por conveniencia, porque queremos ilustrar en qué consiste el cálculo de ese coeficiente. A ver, tenemos entonces las observaciones de la variable X y tenemos las observaciones de la variable Y. Recordemos, X corresponde a las horas de estudio empleadas por cada estudiante y Y
representa la nota obtenida por cada estudiante. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacer una ordenación de estas observaciones. Primeramente, vamos a ordenar la variable X, las observaciones de la variable X, pero en este proceso de ordenamiento vamos a establecer una nueva posición en ese orden ascendente y vamos a involucrar a su pareja Y. Es decir, una vez ordenemos X, debe permanecer su correspondencia con ese valor de Y. Entonces, ampliando esa tabla con las observaciones de X y Y, aquí tenemos los valores de X ya ordenados de menor a mayor. Le hemos asignado unas nuevas posiciones correspondientes a ese orden. Por ejemplo, aquí esta variable 6 con su correspondiente Y 5 estaba en la posición 10, perdón, estaba en la posición 1 y ahora estamos observando, luego de ordenar las observaciones, que está en la posición 10 y corresponde, su correspondencia en Y debe permanecer. Asimismo, el último valor que teníamos aquí en estas observaciones, 0 para X, 1 para Y, ahora está ocupando la primera posición y su correspondencia ha permanecido. Entonces, luego de tener ordenados los valores de las observaciones de la variable X, vamos a obtener el rango de cada observación. Entonces, para la observación 0, que es la primera posición, tenemos su rango, que es igual a 1. Entonces, para la segunda observación en X, que es la observación 1, notamos que se encuentra repetida 2 veces. Por lo tanto, entonces vamos a necesitar de promediar esas posiciones que están implicadas, que en este caso son la posición 2 y la posición 3. Entonces, el rango para la variable X en la posición 2 y en la posición 3 va a corresponder al promedio de esas posiciones, es decir, la posición 2 le sumamos con la posición 3 y lo dividimos entre 2, esto es 5 medios, que es igual a 2.5. Entonces tenemos el rango 2.5 para la observación 1 en la posición 2 y para la observación 1 en la posición 3. Asimismo, vamos a hallar el rango de la observación 2, que es la posición 4, tiene un rango de 4. El rango para la observación 3, que se encuentra duplicado nuevamente, vamos a necesitar obtener el rango de esas dos observaciones haciendo un promedio de la posición 5 con la posición 6, esto es 11 medios, que es igual a 5.5, entonces tenemos rango para la posición 5, 5.5 y el rango para la posición 6, que es la observación 3, 5.5. Para la siguiente observación, que es 4, tenemos su rango, que es 7. Para la observación siguiente, que es 5, observamos que se encuentra duplicado. Entonces vamos a promediar las posiciones 8 y 9. 8 y 9, 8 más 9 sobre 2, esto es igual a 8.5. Entonces colocamos los rangos respectivos para esas observaciones 5, 5, 5 en las posiciones 8 y 9. Finalmente observamos que para la posición 10, para la posición 11, para la posición 12, se encuentra el mismo valor de 6
vamos entonces a obtener el rango de esas observaciones en X realizando el promedio de esas posiciones que son 10 sumado con 11 sumado con 12 dividido entre 3, cual es igual a 11. Entonces tenemos el rango 11 para esas tres últimas observaciones. Bien, entonces una vez hayamos obtenido el rango de la variable X, vamos a obtener el rango de las observaciones de la variable Y. De igual manera que hicimos con X, vamos a ordenar los datos en Y. Observe, aquí pues ya se los he presentado ordenados. Inicialmente estaban de esta manera. Iniciaban con 5, 4, 5, 1, estaban en desorden. Aquí ya están ordenados. Pero aquí hay algo importante. Ordenamos estos valores en Y teniendo en cuenta su correspondiente en X. Es decir, ordenando Y, desordenamos X, pero lo que estamos haciendo es conservando la relación que tiene su pareja. En este caso, la variable Y está relacionada con el elemento en X, que viene siendo 0. Aquí está. Para X0, Y es 1. Y aquí se ha conservado esa relación. Además, estamos conservando el rango que ya fue obtenido y el rango para estas dos observaciones, o mejor dicho, el rango para la observación de X. Cuando X es 0, el rango es 1, se mantuvo esa relación también que no puede variar. Entonces vamos a obtener el rango de las observaciones de la variable Y. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Para la primera observación en Y, nos encontramos que está duplicado el valor 1, 1 en las posiciones 1 y 2, es decir, que vamos a necesitar de promediar las posiciones 1 y 2. Esto es, entonces el rango de Y va a ser igual a 1 más 2, 3, 3 dividido entre 2 es 3 medio. Entonces 1.5 es el rango para la posición 1 en el valor observado de Y y 1.5 en el valor observado de Y en la segunda posición. Seguimos entonces y este valor en Y tiene un rango 3. Vamos a colocar. Para esta siguiente observación en Y tiene un rango igual a 4. Para esta posición o esta observación en Y que tiene, aquí estamos, 3, tiene una posición 5, ese va a ser su rango. Para esta observación en Y, 3.5, que tiene una posición 6, ese va a ser su rango. Para esta observación en Y, que es 4, que se encuentra duplicada, vamos a necesitar de promediar esas posiciones 7 y 8, lo cual corresponde a 7.5. Vamos por aquí. El rango de esta observación en Y se encuentra duplicado, entonces vamos a promediar las posiciones 9 y 10, 19 entre 2, 9.5. Y finalizamos con las observaciones en Y, que son 5 y están duplicadas. Entonces vamos a promediar las posiciones 11 y 12, dividido entre 2, 11 más 12, dividido entre 2, es igual a 11.3. Ya tenemos los rangos. Vamos a recordar la ecuación que nos da el R sub S, el coeficiente de correlación de Spearman. Y bueno,
¿Para qué necesitábamos esos rangos? Para luego restarlos y elevarlos al cuadrado. Esa diferencia de esos rangos, rango de x menos rango de y elevado al cuadrado, es lo que estamos llamando D2. Entonces vamos a hacer elemento a elemento. El rango de x es restado con el rango de y, que en este caso es 1.5. 1 menos 1.5 es igual a menos 0.5. Como está elevado al cuadrado, entonces eso es igual a 0.25. Asimismo, 4 menos 1.5 elevado al cuadrado es igual a 6.25. 2.5 menos 3 elevado al cuadrado es igual a 0.25. 2.5 menos 4 elevado al cuadrado, eso es igual a 2.25. 5.5 menos 5 elevado al cuadrado es igual a 0.25. 7 menos 6 elevado al cuadrado es 1. 5.5 menos 7.5 elevado al cuadrado es 4. 11 menos 7.5 elevado al cuadrado es 12.25. 8.5 menos 9.5 elevado al cuadrado es igual a 1. Y así sucesivamente vamos haciendo esas diferencias y los elevamos al cuadrado. ¿Pero qué necesitamos de esto? Una sumatoria de esas diferencias al cuadrado. Entonces, sumando esa columna de diferencias al cuadrado, obtenemos el valor de 39. Entonces ya tenemos el valor de 39 y tenemos el valor de las observaciones que ya hemos mencionado, que son 12 individuos. Entonces procedemos a realizar el cálculo. 1 menos 6 que multiplica a 39 sobre 12 que multiplica a 12 al cuadrado menos 1. Teniendo esta operación a través de su calculadora, tenemos que 6 por 39 es igual a 234 y que 12 que multiplica a 12 al cuadrado menos 1 es igual a 1716. Luego 1 menos ese cociente, tenemos el valor del coeficiente de correlación de Spearman, R sub S, que es igual a 0.86. 0.86 interpretamos de la misma manera, es mayor que 0, entonces hay una correlación fuerte entre las dos variables, horas de estudio y nota. Vemos que es una relación directa y fuerte. Están estrechamente correlacionadas estas dos variables. Es importante recalcar que estos coeficientes no están determinados para ser comparables entre sí. Eso quiere decir que no es conveniente que hagamos lo que hemos hecho aquí. Yo he explicado desde el inicio que el propósito de correr este mismo ejercicio con estos dos coeficientes era solo para que observáramos cómo se realizaba ese procedimiento. Pero no es usual determinar esos coeficientes en un mismo conjunto de datos para compararlos con el propósito de compararlos. Si bien ya les mencioné al inicio, estos coeficientes siguen unas características muy particulares de los conjuntos de datos. Por ejemplo, en el caso de Pearson se emplea cuando los datos tienen un comportamiento normal o proceden de un conjunto de datos que siguen una normalidad, un supuesto de normalidad. Son conocidos como paramétricos. Por el contrario, Spearman
es no paramétrico, es decir, no se está rigiendo por una distribución en particular. Es especialmente útil este coeficiente para cuando los valores o los datos tienen presencia de valores extremos o atípicos o alejados en un conjunto de datos. Entonces, para cada conjunto de datos hay coeficientes que van a aportar mayor precisión al emplearlos. Entonces, si es conveniente, conozcamos si es correcto emplear dicho coeficiente. En este caso, el coeficiente de Spearman o el coeficiente de correlación de Pearson. Sintetizando acerca del grado de relación existente entre las dos variables cuantitativas y en la medida en que éstas se relacionan, podemos agregar a que a esta relación lineal entre las variables se les puede representar mediante una recta, la cual se conoce como la recta estimada, que mejor describe la relación entre las variables. Es decir, encontraremos una ecuación a la que mejor se modele el conjunto de datos. Los invito a continuar con el siguiente video donde hablaremos sobre la regresión lineal.